aquí es muy importante entender que la conversión no es solamente ahora darle culto a Dios. Un católico no solamente se convierte al catolicismo, una persona al catolicismo cuando va a misa, sino cuando cambia de vida, cuando cambia de conducta, cuando su vida se conforma al modo de vida del cristiano. Entonces se convirtió. Bien, entonces los ninivitas en esa concepción entienden, si me convierto, Dios ya no me castiga, ya no me manda la destrucción, ya no me manda fuego. Si me convierto y me porto bien, Dios no me va a mandar fuego y no va a destruir la ciudad. ¿Ven? Ese es un concepto de una teología sin causas segundas. Y entonces en esa narración se convierten los ninivitas. Dice, vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. En esta narración es una narración pura judía con el concepto de que si usted se convierte, Dios deja de mandarle el castigo. Así fue con Sodoma y Gomorra, se portan mal, son una partida de depravados y Dios decide actuar de manera aparentemente justa con ellos, destruyendo. Y destruye a Sodoma y Gomorra. Vamos a hablar de la violencia esa de Dios. Hablaremos de esto porque es importante que uno dice, ¿cómo puede ser posible que Dios sea tan duro? Pero aquí en este caso no lo fue, porque Dios responde a las esperanzas de los ninivitas, no solamente a los judíos, se conmueve Dios. Cuando un pagano se convierte, también se conmueve. Y esto es único en la literatura judía. Dios siempre había tenido clemencia y misericordia para un judío. Nunca se había visto a Dios decantándose por otro que no fuera judío. En este caso, el objeto de amor y de compasión son personas que no tienen que ver con el mundo judío ni con el pueblo de Israel. Eso es único, es una novedad. Y esta vez, entonces, no ocurre lo de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no se aplican aquí y la ira de Dios se aplaca. Esa palabra, esa expresión es muy típica. Vamos a leer Éxodo 32, del versículo 11. Un ruego de Moisés, en donde aparece Dios como airado, que quiere actuar con rabia, y es Dios, parece que es Moisés el que lo aplaca. Señor, espérese con calma. O sea, hay una imagen extraña de que aparentemente Moisés es el bueno, y Dios es como una especie de hombre de ser molesto, violento, y que es Moisés el que tiene que aplacarlo. 32:11 del libro de Éxodo. Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé su Dios, diciendo, ¿por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Van a poder decir los egipcios, por malicia los he sacado para matarlos en las montañas y exterminarlos en la faz de la tierra? O sea que le mete a Dios que van a chismear de nosotros. Abandona el ardor de tu cólera y renuncia a lanzar el mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a los cuales juraste por ti mismo. Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo. Toda esta tierra que les tengo prometida la daré a sus descendientes, y ellos la poseerán como herencia para siempre. Y Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Pareciera como si Dios se hubiese olvidado. Y es Moisés el que tiene que recordar las promesas, ¿verdad? Es una imagen extraña. Y que no es una ni dos veces que aparece más de una vez. Pero aquí Nínive se aparta del mal, se aleja el castigo merecido que pesaba sobre ella. Así como aquí Dios parece que en un momento determinado actúa como que está rabioso y que de repente se calma. Que fue cuando estaban en la tempestad, ¿se acuerdan? Y jondearon, tiraron a Jonás, lo tiraron y ahí se calmó el mar. Y ahora de repente se convirtieron y no llovió azufre, se calmó todo. Vamos a hablar aquí de la ira de Dios. Un Dios que se arrepiente, porque aquí la palabra es extraña, ¿no? Y se arrepintió Dios de la amenaza.
Aquí vamos a explicar esto. Esto es un antropomorfismo. Quiere decir con esto es una descripción de Dios con características humanas. Nosotros no podemos hablar de las cosas del cielo si no es con referencias humanas. Cuando decimos el trono del cielo, en el cielo no hay un trono. Digamos, trono entendemos como una silla donde se sienta el rey de 4 patas, en donde está sentado una persona, y ese trono no existe. Tratamos de poner el trono, que es lo que manifiesta en la tierra la mayor majestad, para tratar de hablar del trono del cielo. Pero en el cielo no hay trono, y más que eso, hay gloria. Y si hay un trono, sería de gloria, no un trono de madera. Y así con toda la mansión. Les voy a preparar una casa en el cielo. En el cielo no hay casas. Las casas aquí están en la tierra. Y se fabrican con cemento, o con madera, o con tablas, o con lo que sea. Pero las casas aquí, allá no hay casas, allá hay cielo. Pero claro, es la manera de hablar. Porque una casa es un lugar donde uno se siente seguro, donde uno se siente a gusto. Y uno está tratando de hablar del cielo, y cuando trata de hablar del cielo, habla con antropomorfismos o con categorías terrenas para tratar de hablar del cielo. Se habla lo que se llama por analogía. Los poetas, los teólogos, acuden siempre a la simbología para tratar de hablar de cosas que sobrepasan lo que pueden expresar. Dios no es un hombre, ni se comporta como hombres. Y aquí vemos a Dios comportándose como un hombre. El retrato del Dios del Antiguo Testamento es un retrato de un Dios violento. ¿No se han fijado ustedes? ¿No se han fijado de esto? Y la pregunta que voy a hacer, ¿quién es el violento? ¿Dios o el hombre del Antiguo Testamento? Es el hombre del Antiguo Testamento. Si usted es un hombre bueno, va a describir a Dios como un ser bueno. Si usted es un hombre violento, va a describir a Dios como un hombre bueno, pero violento. Y si usted es egoísta, pues va a describir a Dios como egoísta. Y el egoísta no es Dios, ni el malo no es Dios. El malo es usted. Voy a hacer una historia de un apotegma del desierto. Había una vez un hombre sentado en un balcón. Eran ya las 6 de la tarde. Pasó un primer hombre y se puso delante de ese hombre que estaba sentado en el balcón y dijo: ese hombre es un hombre lujurioso, que está sentado ahí para ver a todas las mujeres pasar y encenderse en lujuria mirando a todas las mujeres ahí. ¡Qué vergüenza! Y siguió. Y otro que pasó y dijo: este es un hombre haragán, míralo ahí sentadote, no haciendo nada. Por esto este país no avanza, por esto esta nación no sirve para nada, porque hay gente así. ¡Qué vergüenza! Y siguió. Y pasó un tercer hombre que miró al del balcón y dijo: ahí un hombre, qué bien, después de haber trabajado toda la jornada, se está tomando su descanso merecido. ¡Qué belleza! Este hombre seguramente ha trabajado todo el día y ahora se está aprovechando y descansando bien. ¡Qué bueno! Y se fue. Y dice el apotegma del desierto: nosotros no podemos decir nada del hombre del balcón, pero sí sabemos cómo eran los 3 hombres que pasaron por allí. El primero era un hombre lujurioso, el segundo era un haragán y el tercero era un hombre trabajador. Porque cada uno juzga a los demás desde la perspectiva propia. Y así también, cuando hablamos de Dios, Dios se queda igualito. Pero un violento dice Dios, y Dios acabó con esto, y no fue Dios. Fue el violento que retrató a Dios con su espíritu violento. Y cuando habla un discípulo de Cristo, de Dios, como lo predicó el Señor, y ha apaciguado su espíritu, el Dios del Nuevo Testamento cambia radicalmente. Pero no es el Dios del Nuevo Testamento que cambia. El que cambia es el hombre del Nuevo Testamento, que ahora tiene una nueva experiencia de Dios y una nueva perspectiva para hablar de Él. Dime cómo hablas de Dios y te diré quién eres. Por lo tanto, no podemos evitar que el hombre del Antiguo Testamento dibuje a Dios como un rabioso y a Moisés, al ser que él admira,
como hombre de Dios, como el que apacigua a Dios. Sin embargo, esa no es la realidad. El Dios que es clemente, van a verlo dentro de un ratito, van a ver quién es el clemente y quién es el rabioso. Ya verán ahora cuando lleguemos al último capítulo, que estamos llegando ya, cuando Jonás comience a molestarse con Dios, con todo, así. Entonces vamos al capítulo 4. Estamos entrando en el último capítulo del libro de Jonás. Este libro es fascinante, porque ahora los roles cambian. Este es un libro en el que los papeles se van cambiando, las actitudes van cambiando, y con ello estamos siendo invitados también nosotros a cambiar. Capítulo 4. Jonás se enfada. Capítulo 4, versículo 1. Jonás se disgustó mucho por eso. ¿Por eso qué? Porque Dios que no hizo el mal. Dice, había determinado hacerles mal y no lo hizo. Óigame, ¿de qué se molesta Jonás? Se disgustó mucho porque Dios no le hizo mal a Nínive. Uno se queda, ¿y eso? ¿Qué ha pasado aquí? Se disgustó mucho y oró a Yahvé diciendo, Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Fue por eso por lo que me apresuré a huir a Tarsis, porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal. Aquí, ha aparecido por fin la razón de por qué se fue para Tarsis. Al inicio no sabíamos, de repente vemos porque la narrativa tenía que arrancar y no se ponía a explicar allí por qué. Ahora sí lo está explicando. Entendemos por qué se fue a Tarsis, porque sabía que iba a predicar una amenaza que no se iba a cumplir, porque el Dios que lo enviaba era clemente y misericordioso. Aquí hay algo que tenemos que analizar bien de ahora en adelante en esta última parte. El libro de Jonás es el único libro judío donde Dios se apiada de alguien o de un pueblo que no sea judío. Esto nunca se vio antes o después.